Doctora, no la escucho por si acaso, si puede activar su micrófono. ¿Qué es la diabetes gestacional para el público que nos escucha? Ahora sí, hola doctora. Hola, hola. Bueno, para los que no me conocen, soy Sebastián Martínez, soy ginecobstetra y médico materno-fetal del Hospital Hernán Enríquez Aravena. ¿Ya? Como mencionaba la doctora, vamos a hablar un poco sobre lo que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una enfermedad que aparece durante el embarazo, ya donde la mujer, a grandes rasgos, no es capaz de controlar sus niveles de azúcar en la sangre, ¿ya? Es una patología muy importante porque puede tener hartos impactos, tanto sobre la mamá como sobre el feto, ¿ya? De los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, bien, muchas gracias. ¿Por qué algunas mujeres en su embarazo desarrollan este problema, diabetes gestacional? Unas sí y otras no. ¿Cuál será la Bueno, razón? sí, pues bueno, en general, como efecto normal, ya todas las mujeres tienen que, eh, además de guardar glucosa para ellos, ya tienen que repartir sus niveles de azúcar en la sangre ya para el bebé, el cual va a necesitar energía para poder desarrollarse. Entonces, en base a este mismo proceso, se generan algunas hormonas ya que interfieren a la acción de la insulina para favorecer que haya más azúcar circulando en la sangre y este azúcar pueda llegar de mejor forma a la placenta y así al bebé, ¿ya? Ahora, existe un grupo de mujeres que ya tiene algún grado de resistencia a la insulina de base o de intolerancia a la glucosa y que por el efecto de estas mismas hormonas no son capaces de generar una contrarregulación y por lo tanto los niveles de azúcar, como decía antes, se disparan, ¿ya? Y no es capaz de controlarlo el cuerpo y así es como aparece la diabetes en algunas mujeres y en otras no. Sí, gracias. Me queda latiendo lo que usted dice. ¿Es conveniente que las mujeres embarazadas se hagan un estudio de la resistencia a la insulina cuando saben que están embarazadas? ¿Se hace, no se hace? De resistencia a la insulina propiamente tal, no, ya porque esta resistencia a la insulina es parte propia del embarazo. O sea, si uno le hiciera un estudio, todas las mujeres saldrían con resistencia a la insulina, ya debido a que, como le decía, estas hormonas, principalmente el lactógeno placentario, es el que genera este estado, ¿ya? El problema es cuando el cuerpo de la mujer no es capaz de compensar esta resistencia a la insulina. ¿Y qué ocurre si la embarazada es diabética? Si la embarazada ya es diabética, ya ahí se produce otro problema porque la diabetes gestacional habitualmente tiende a aparecer en la segunda mitad del embarazo. Entonces, las complicaciones que puede tener son principalmente de la estirpe de crecimiento del bebé, problemas durante el parto de que tienen más riesgo cesárea, ya más lesiones del canal de parto, mientras que la mujer que ya es diabética habitualmente se descompensa durante este periodo, producto de que o aumenta la resistencia a la insulina o, por así decirlo, no es capaz de tolerar estos estados hiperglicémicos y el daño empieza de antes. Entonces, pueden tener otras alteraciones como malformaciones, por ejemplo, o que una placenta sea ineficiente para poder transportar los nutrientes y el oxígeno al bebé. Entonces, un problema bastante delicado, serio. ¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional? ¿Cuándo y cómo? Bueno, existen varios periodos críticos del embarazo donde uno hace el screening. Ya, en primera instancia, toda mujer que inicia su control prenatal, en el primer control prenatal uno debería medir una glicemia en sangre. ¿Ya? En este momento tenemos tres opciones. La primera opción, que salga normal y que va a ser una embarazada de la población general a la cual va a seguir sus controles regulares. Podemos tener que esté alterada esta glucosa, pero no en rango que uno hace el diagnóstico habitual de diabetes en la población adulta, ¿ya? O podemos tener francamente una alteración en rango de diabetes, ¿ya? Entonces, aquí en el primer trimestre del embarazo o en el primer control prenatal uno debería poder decir cuál es el perfil de riesgo de esta paciente, ¿ya?
Entonces, si es una mujer que tiene una glucosa en sangre en primer trimestre normal, ¿ya? Habitualmente nosotros vamos a ir en el segundo trimestre, entre las 24 y las 28 semanas, a hacer lo que se llama la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Que es ese frasquito dulce que parece como una Fanta sin gas, ¿ya? Que cuando ese examen sale alterado, nosotros podemos diagnosticar la diabetes gestacional en el segundo trimestre. Pero también tenemos el otro grupo que le decía, donde me sale medianamente alterado, ya la glucosa en sangre, y uno dice, ¿sabes qué? La voy a repetir en una semana, la repito y me vuelve a salir alterada. Uno puede hacer el diagnóstico de diabetes gestacional en el primer trimestre. Así como también podemos tener mujeres que no sabían que eran diabéticas y me sale el rango de diabetes como por así decirlo, crónicas, ¿ya? Y que son mujeres que probablemente nunca se hicieron los exámenes antes y no fueron diagnosticadas a tiempo. Bien, me surgen dos preguntas. Cuando ustedes detectan diabetes gestacional, ¿siguen ustedes solos el control de la embarazada en este aspecto de diabetes o piden la ayuda de un experto endocrinólogo o diabetólogo? Depende, ¿ya? Obviamente, si uno contara con todos los recursos disponibles, siempre le gustaría tener la ayuda de alguien más experto, ¿ya? Pero cuando uno tiene una paciente con un diagnóstico inicial de diabetes gestacional, ¿ya? Lo primero, obviamente, es un equipo multidisciplinario en el que estamos nosotros, están las nutricionistas, por ejemplo, están las matronas, y estamos haciendo un seguimiento un poco más estricto del control metabólico de estas pacientes, ¿ya? Habitualmente, o la gran mayoría de las mujeres, se controla simplemente con hacer un cambio de dieta, ¿ya? Mejorar la dieta, mejorar los hábitos alimenticios, mejorar los horarios, ya mejorar las porciones de ingesta de comida, hacer ejercicio, y con esto la gran mayoría de las mujeres anda impecable, ¿ya? Ahora hay mujeres que efectivamente tienen una resistencia a la insulina demasiado severa, una intolerancia a la glucosa muy grave, y por lo tanto van a requerir apoyo. Y este apoyo es el inicio de insulina, ¿ya? Y cuando estas descompensaciones son muy erráticas o requieren de unas dosis muy altas, ahí habitualmente nosotros recurrimos efectivamente a los diabetólogos para que nos ayuden tanto en el manejo como en el seguimiento de estas pacientes. Gracias. Y la otra pregunta que me surgió de su explicación, en el primer trimestre del embarazo, si ustedes detectan o sospechan diabetes gestacional, justamente este primer trimestre es el más crítico porque estamos ante un embrión que está formando sus futuros órganos. Entonces creo que es bastante peligroso tener ya diabetes gestacional en el primer trimestre del embarazo. Sí, pues, la verdad es que la diferencia como para hablar de entre una diabetes gestacional y una pregestacional diagnosticada en el primer trimestre es una definición operacional, más que nada basada en los valores, porque son pacientes que no cumplen los criterios clásicos de diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Pero el hecho, como bien dijo usted, de diagnosticarla al principio del embarazo conlleva prácticamente los mismos riesgos, ¿ya? El tener alzas bruscas del azúcar en la sangre significa que hay más glucosa disponible, más glucosa que pasa desde la placenta hacia el feto, ¿ya? Un feto en formación ya está, por así decirlo, leyendo su manual de instrucciones, ya el manual de instrucciones que tiene para poder codificar las proteínas, para poder armar los órganos, como si yo me compro un mueble, un modular y digo necesito armarlo, necesito leer el manual. Y si tengo mucha glucosa al principio, es como que se me cayera el café encima del manual. Entonces me va a costar leerlo porque van a haber manchas, van a haber lugares que tal vez voy a malinterpretar y que pueden generar finalmente una alteración en la transcripción de las proteínas y que se puede traducir en una malformación. Bien, bien. Lo importante entonces es el control estricto del embarazo y ojalá que sea esto puesto en común con un equipo de expertos que enfoquen todas las variaciones que pudieran ir surgiendo. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la diabetes gestacional en su experiencia, doctor Martínez?
sea, lamentablemente, al igual que la diabetes pregestacional, ya la diabetes como tal no da muchos síntomas, ¿ya? De hecho, la diabetes gestacional en sí no va a dar síntomas visibles. Por eso es que nosotros somos súper enfáticos en hacer la pesquisa con los exámenes. Lo más importante, como dijo usted, es el control prenatal. Ya, de hecho, la herramienta que ha mejorado o que ha logrado disminuir tanto la morbilidad como la mortalidad perinatal es el control prenatal, ¿ya? El que uno haga un equipo con la paciente, de decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a trabajar en conjunto para poder decir que tu embarazo va a llegar a término y va a llegar en buenos términos, ¿ya? Tomarse sus exámenes, seguir la dieta, ya no subir excesivamente de peso, finalmente eso es lo que nos va a llevar a un mejor resultado. Uh-huh. Claro, es importante entonces una buena comunicación entre la paciente y su ginecobstetra tratante. Hay un problema, doctor Martínez, y ojalá no le cause inquietud o molestia a los que nos escuchan. En la actividad privada, los ginecobstetras controlan mes a mes a sus embarazadas, pero a nivel de las pacientes que se atienden por vía pública, MinSal, no es lo mismo. Las matronas, con mucho respeto, cumplen su rol de control de embarazo fuera de Temuco, en los hospitales más pequeños, en los CEFAM, en la periferia. ¿Cómo ve usted este aspecto? O sea, la matrona es un gran apoyo para nosotros y finalmente en el área privada, como dice usted, los controles de embarazo que hacemos nosotros como ginecobstetra es exactamente el mismo control que hace la matrona. O sea, es pesarla, medirla, tomarle la presión, revisar los exámenes, hacer asesoría y la verdad es que las matronas son un gran apoyo para nosotros en ese sentido, ¿ya? Claro que sí. Cuando el embarazo va relativamente bien, ya los controles en sí no hay ninguna diferencia, la verdad, entre el control que hace la matrona y el control que hacemos nosotros. La diferencia está cuando se presenta una patología de alto riesgo y ahí es súper importante la comunicación. ¿Ya? Y de hecho, ellas tienen pautas bien definidas de qué pacientes nos derivan a alto riesgo y qué son los pacientes que vemos nosotros en los hospitales, tanto en los nodos como acá en el hospital regional. Claro. Le preguntábamos sobre los síntomas. Una cosa, un síntoma de los pacientes diabéticos en general es que siempre tienen mucha sed y andan orinando bastante a cada rato. Pero en mi inexperiencia de la ginecología, esto también ocurre en las embarazadas. Toman mucha agua y andan orinando a cada rato. Así que eso es como para llamar la atención. Sí, pues efectivamente la embarazada de por sí ya va más veces al baño, ya está tomando un poco más de agua, entonces los síntomas a veces pueden camuflarse, ya. Por eso es que les decía que habitualmente la diabetes gestacional como tal no va a dar muchos síntomas, porque gran parte de las cosas que nosotros vemos son fisiológicas del embarazo. Claro. Entonces, un enemigo medio artero, medio silencioso. Usted mencionó delante, o yo le pregunté, qué mujeres tenían mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Y usted me dijo, obviamente, las mujeres diabéticas, con diagnóstico de diabetes de siempre. Pero, ¿qué otro grupo de mujeres tiene riesgo de desarrollar diabetes gestacional? O sea, en primer lugar, los factores de riesgo son muy similares a los para desarrollar diabetes a futuro. De hecho, la diabetes gestacional es un factor de riesgo también para que esta mujer sea diabética más adelante, ¿ya? Y principalmente son las mujeres que tienen sobrepeso, que tienen historia familiar de diabetes, que ya tienen resistencia a la insulina de antes, ya que a medida que aumenta la edad es un factor de riesgo también. O sea, la maquinaria, por así decirlo, va fallando con la edad. Pacientes que ya han tenido bebés que han sido muy grandes o que han tenido diabetes gestacional en los embarazos anteriores, siempre hay que ponerles ojo. Ya, bien, muchas gracias. No sé si a nivel del público hay alguna pregunta, señora Elizabeth. Parece que usted nos avisa. Hay otro tema que me dicen que toquemos. ¿Cómo se puede prevenir la diabetes gestacional?
En O parte sea, usted ya lo ha señalado. Control sí, de embarazo, control de peso, sí, pues, dieta, ejercicio. sí, pues, ¿De qué en otra parte, forma se puede obviamente prevenir? sí, pues, en parte hay un grupo de pacientes que sí se puede prevenir con un estilo de vida saludable, que obviamente es mantenerse activos durante el embarazo, recordar que el embarazo no es una enfermedad que no limita Exacto, para hacer actividad física, para poder moverse, ¿ya? exacto. No subir excesivamente de peso, ¿ya? Controlar las comidas, ¿ya? Esto de repente de los antojos y que los antojitos Mm, sean chocolates, cosas dulces, claro. tortas, está bien, no es prohibírselos, pero ojalá que sea limitado, ¿ya? Pero aún Bien, así hay un grupo de pacientes que no se puede prevenir, ¿ya? Y que por genética están predispuestas a hacer diabetes. Pero siempre, nunca está de más el recomendar el estilo de vida saludable. claro. Ya usted nos está respondiendo la pregunta que viene a continuación, que se refiere a hábitos saludables. Ya usted lo destacó y creo que si hay alguna embarazada escuchándolo, debería poner mucha atención en esto. Y fundamentalmente lo que usted partió diciendo, el embarazo no es una enfermedad, es una situación normal en los humanos, digamos, en los animales femeninos, a todo nivel. Sí, ¿Cómo y efectivamente, cuándo? el embarazo es una condición fisiológica del ciclo Claro, vital. exacto, exacto, una condición normal, por si el público que nos escucha no entiende la palabra fisiológica. Después se repite, ¿cuándo y cómo se hace la prueba para detectar diabetes gestacional? Creo que usted ya lo comentó. Sí, pues lo que le decía, se hace en dos periodos críticos, que es el principio del embarazo, como les decía, pero que ahí es con la medición de la glucosa en ayuna y que es súper importante recalcar que la medición, por ejemplo, de la glucosa capilar, que cuando la gente dice me pincho el dedito, me mido la glicemia, no reemplaza a lo que es la medición de la glucosa en sangre, ¿ya? Eso Ujú. es, la glucosa capilar no sirve solo para seguimiento. El examen confirmatorio siempre va a ser glucosa en sangre. Bien, eso es muy importante, muy interesante. Y al principio del embarazo y después Sí. en el segundo Después, trimestre. sí, después a las mujeres que no se les detectó la diabetes durante el primer trimestre del embarazo, se vuelve a repetir, se realiza lo que es la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que se hace en el segundo trimestre entre las 24 y las 28 semanas. Y además existe un grupo especial que son pacientes con factores de riesgo, que a veces puede salir normal la prueba de tolerancia a la glucosa oral, ¿ya? Pero uno encuentra que el bebé viene muy grande, que tiene mucho líquido adentro, o que la paciente ha seguido subiendo mucho de peso, ¿ya? O que tiene otros factores de riesgo y uno puede repetir el examen habitualmente a las 32 semanas. Ya, ya, entonces también esto significa, majaderamente vuelvo a decir, control estricto del embarazo. Sí, siempre. O sea, lo más importante es el control del embarazo. Ya, muy bien. Eh, ¿Qué cambios en la alimentación ayudarían a controlar la diabetes gestacional? O sea, lo más importante es tener una dieta balanceada, ya que las porciones sean adecuadas a los requerimientos energéticos de uno, ¿ya? Ese concepto antiguo que existía que decía que la embarazada tenía que comer por dos, eso no es así. Piensen que estamos hablando de una persona normal de alrededor de 70 kilos, ¿ya? Y el Claro, bebé pesa medio kilo, ¿ya? A las 24 semanas, ¿ya? 1 kilo a las 28 semanas, ¿ya? 2 kilos a las 32 semanas, entonces no necesita la mujer comer por dos, ¿ya? Sino que lo más importante son las porciones adecuadas, evitar los azúcares simples, ojalá que en la dieta incluir más vegetales, más verduras, más proteínas, la fibra, ¿ya? Eh, tener varias porciones de comida al día más pequeñas, ¿ya? Porque además por efecto hormonal las embarazadas van a tener más náuseas, van a tener reflujo, entonces la idea es que coman poco, que alcance a pasar bien esa comida, que se digiera bien, que la puedan absorber. bien, bien. También todo esto es muy interesante. En el pasado, no sé si todavía, y a nivel de la gente común, eh, nacía la idea de que la embarazada tenía que comer bastante.
y la mayoría de las embarazadas llegaban al término de su embarazo con exceso de peso. Felizmente yo creo que esto ya no está ocurriendo. Si las embarazadas son consecuentes con sus controles, no debería ocurrir esto, supongo. O sea, lo ideal es que una embarazada que se embaraza normopeso ya no suba más allá de entre 9 y 12 kilos en todo el embarazo. Cuando ya se embarazan con sobrepeso, uno les exige ojalá no más allá de 9 kilos, y cuando se embarazan ya en rango de obesidad, ojalá no subir más de 6 kilos durante todo el embarazo. Lamentablemente eso no se cumple mucho y de hecho en nuestra región, en nuestro hospital, tenemos una alta tasa de obesidad. Sí. Lamentablemente eso también lo compartimos con los niños. Mi especialidad, cirugía pediátrica, estamos con hartos problemas porque hemos operado niños pequeños, 8 años, que pesan 82 kilos, calcule usted. O niñitas, entonces esas niñitas difícilmente van a llegar al momento del embarazo con un peso normal. La obesidad es una epidemia y es de difícil manejo. Es que hay que considerar, hoy en día está muy normalizado y la gente no considera la obesidad como una patología. ¿Ya? Es una enfermedad. Y creo que eso es algo que uno tiene que recalcar, ¿ya? Que el ser obeso no es estar sano. Claro, repito la palabra, la obesidad es una enfermedad hoy día y no significa que una mujer obesa es bonita, porque antes se decía la gordura es parte de la hermosura. Es una falsedad tremenda, ¿no? Que hay que desterrar. El ejercicio ya usted lo habló, no lo vamos a comentar de nuevo. El ejercicio normal, regulado, lo puede hacer una mamá en la casa o necesita acudir a algún gimnasio, a un centro de kinesiología, por ejemplo. O sea, para hacer ejercicio uno puede hacerlo hasta en su casa. Ya lo importante es moverse, caminar al menos 30 minutos al día. Con eso ya uno logra controles de azúcar bastante acercados a la normalidad. Pero obviamente que una mujer que hacía ejercicio de antes puede seguir haciéndolo durante el embarazo, se pueden modificar las rutinas, pueden hacer pilates, existen kinesiólogas que se dedican a trabajar con embarazadas, ¿ya? E incluso hay ejercicios que ayudan a mejorar el piso pélvico y a prepararse para el parto, ¿ya? Entonces, hacer ejercicio siempre es bueno. Obviamente hay excepciones que son, por ejemplo, embarazadas que están sangrando, ya que obviamente uno no las va a mandar a hacer ejercicio si están sangrando, exacto, o las que tienen riesgo de parto prematuro, que aún así uno no les dice quédese en cama, sino que les dice muévase lo suficiente como para no forzarse, como para que no esté jadeando, por así decirlo, ya, pero igual pueden moverse en parte. Claro, claro. Todo tiene sus límites, ¿no? Y de nuevo digo, es el control del embarazo que el experto a cargo, la matrona o el ginecobstetra, que le indicará a cada embarazada determinadas actividades físicas y a otros se las prohibirá. En el pasado, doctor, usted es bastante joven en la especialidad, se promovía el parto sin dolor y se entrenaba a las mujeres con ejercicios muy dirigidos, muy activos, para reforzar la musculatura abdominal y lo que usted llama el piso pélvico. Después de un tiempo pasó de moda esto, pero eso significaba que a las embarazadas la movían, perdón la palabra, bastante en su musculatura y no sé cuánto se lograba. ¿Alguna idea respecto a esto? O sea, como le decía, hacer ejercicio siempre es bueno, ¿ya? Efectivamente, cuando mejoran la musculatura abdominal, pueden hacer un pujo más efectivo durante el trabajo de parto para las contracciones, y el reforzar, el entrenar la musculatura del piso pélvico ayuda tanto para las molestias del embarazo, porque muchas embarazadas se quejan, por ejemplo, de dolor pélvico por el crecimiento del útero, porque hace presión abajo, porque les limita para caminar, y el entrenamiento del piso pélvico ayuda a mejorar esos dolores, ¿ya? Y además, durante el trabajo de parto, la musculatura está más firme y también ayuda a que el bebé pueda salir sin lesionar tanto el canal de parto. Para el público no del área médica, el piso pélvico es un conjunto de músculos
de diverso grosor, de diversa importancia, que cierran la parte inferior del cuerpo humano a nivel de los genitales, especialmente importante en la mujer, por lo que está diciendo nuestro invitado, el doctor Martínez. Insulina o medicamentos durante el embarazo, algo se refirió usted, que cuando llegan a la etapa de diabetes gestacional que requiere insulina, acuden al endocrinólogo o al diabetólogo para un mejor manejo del paciente. Fuera de la insulina, ¿qué otro medicamento usan ustedes en las pacientes con diabetes gestacional? O sea, lo primero, recalcar lo que le decía hace un ratito, de que la gran mayoría de las mujeres se va a controlar esto sin medicamentos. Sí. O sea, lo más importante es, como le decía, la dieta, ¿ya? El asesorarse con una nutricionista ayuda también a mejorar las porciones de los alimentos que consumen, la frecuencia en la que lo van a hacer, ya el tipo de medicamentos, o sea, el tipo de alimentos que van a consumir, ¿ya? Si aún así no se logra regular la glicemia, ahí nosotros habitualmente partimos con insulina, que es lo más seguro, ¿ya? La gente a veces le tiene miedo a la insulina, ¿ya? Porque, de hecho, muchos de los antiguos dicen, no, es que la insulina me dejó ciego mi abuelito. Y claro, no es la insulina lo que las deja ciegos, sino que es la complicación de la diabetes. Claro. Ahora, eso no va a pasar en el embarazo, y el que una embarazada inicie insulina no quiere decir que vaya a usar insulina el resto de su vida. Es durante un periodo puntual, porque es un medicamento seguro, que no afecta al bebé, ¿ya? Y que genera una regulación rápida, ¿ya? Porque, por ejemplo, hoy en día se habla harto de la metformina, ¿ya? Sí. Me refiero para el embarazo, ¿ya? De hecho, han salido muchos estudios con respecto al uso de metformina, que es segura en el embarazo, ya se sabe que no genera malformaciones a los bebés, ¿ya? Y uno la podría ocupar, pero por un lado, la metformina demora en hacer efecto y yo no puedo darme el lujo de esperar 3 meses a una regulación, ¿ya? Porque en esos 3 meses el bebé ya va a estar afuera, ¿ya? Claro. Pero sí me puede ayudar a veces. De hecho, hay estudios que han demostrado que el uso de metformina disminuye las dosis que yo necesito de insulina para llegar a un buen control metabólico, y disminuye el peso de los bebés al nacer, o sea, las macrosomías, que es una complicación de la diabetes descompensada. Claro. Claro. Pero nuestra arma siempre va a ser, por así decirlo, la insulina. Ya, muy bien, gracias. Los controles del embarazo se hacen, digamos, inicialmente para diagnosticar el embarazo, después se hacen al tercer mes. ¿Y qué secuencia hay en un control de un embarazo normal y en el control de un embarazo con una diabetes gestacional? O sea, secuencia de controles. Sí, pues en un embarazo normal, lo habitual es que tengan controles, como bien dijo usted hace un ratito, una vez al mes, ¿ya? Y que son controles seriados, que los hace habitualmente la matrona o en el área privada del ginecólogo tratante, ¿ya? Que estos controles se mantienen más o menos hasta la semana 30 mensuales, ¿ya? Y después de eso empiezan a ser un poquito más frecuentes para tratar de pesquisar el grupo de patologías que puedan complicar el embarazo hacia el final, ¿ya? En el caso de contarse con una diabetes gestacional, ya desde el momento del diagnóstico, uno lo que debe hacer es decirle a la paciente, ¿sabe qué? Usted ve a una nutricionista, haga una dieta de al menos una semana, y después de eso contrólese la glicemia, ya que con las maquinitas estas para medir glicemia capilar con el pinchacito en el dedo, ¿ya? Y hágame un perfil de glicemia durante 3-4 días. Y uno debería verlas con eso, ¿ya? O sea, estamos hablando de un siguiente control en menos de 2 semanas, como para ver si está descompensada o no está descompensada. De acuerdo a esto, uno ve si la paciente se controla solo con dieta. Habitualmente uno la va a estar controlando cada 2 semanas, probablemente, ¿ya? Versus la paciente que no tenía nada, que la seguíamos controlando una vez al mes, ¿ya? Y en caso de que esté descompensada, habitualmente uno las hospitaliza, porque el inicio de la insulina tiene que ser guiado. No puedo decirle, ¿sabe qué? Toma este frasco y empiece a inyectarse insulina en la casa. Sino que uno tiene que primero enseñarles, ¿ya?, cómo se debe administrar la insulina,
qué dosis necesito, porque no existe una dosis estándar, todo esto es personalizado en base al peso de la paciente, en base a las glicemias que tiene, ¿ya? Y por lo tanto voy a necesitar mediciones más frecuentes. Y una vez que logro alcanzar el control, ¿ya? Probablemente uno las va a estar siguiendo mínimo cada 2 semanas o incluso en algunos casos semanal. Bien, usted entonces ha destacado dos cosas importantísimas en su exposición. Desde el comienzo, atención en equipo cuando el embarazo demuestra que no está siguiendo una evolución normal. Y dos, que el tratamiento para un embarazo que no tiene evolución normal tiene que hacerse caso a caso, porque ningún embarazo con problemas es igual en María, en Rosaura o en Elizabeth. Cada persona tiene que tener un tratamiento personalizado, entonces, ¿no? Sí. Yeah. Bien, también es importante eso. Y si no se trata adecuadamente la embarazada con diabetes gestacional, ¿qué problemas va a tener? Para mí, no siendo de la especialidad, es un recién nacido de peso patológico, ¿ya? Eso es para el recién nacido, pero para la embarazada... O sea, lo primero, ya, que la gente tiene en mente el tema de el bebé es grande, es gordito. Ya, eso es como lo que se le viene a la mente a toda mujer que le dice uno tiene diabetes. Y muchas veces la respuesta es, pero no importa que sea grande porque me hacen una cesárea. Pero lamentablemente no es el único riesgo para este bebé, ¿ya? El espectro de la diabetes gestacional es muy amplio, ¿ya? Y piense que nosotros, a veces suena un poco burdo el ejemplo, pero si nosotros tenemos una persona diabética que está mal porque está con las glicemias por las nubes, nosotros lo vemos que esa persona empieza con mucha sed, empieza letárgico, ya, y que está pidiendo ayuda. ¿Ya? Nosotros vamos, le medimos la glucosa y decimos, esta persona no está bien, la llevamos al hospital. Pero este bebé que está dentro de la guatita, nosotros no tenemos forma, él no puede gritar, no puede pedir ayuda, no puede decir, ¿sabes qué? Estoy mal, me siento mal, ya llévenme al médico, ¿ya? Entonces, nosotros de partida estamos trabajando ante un enigma de qué está pasando adentro. No es solo bebé grande, ¿ya? Sino que este bebé, por efecto de la carga alta de glucosa, crece más, orina más, o sea, tiene un polidroamnios, ya puede terminar en posiciones anómalas, puede incluso morirse adentro de la guatita y no darse cuenta. Y esos casos los hemos tenido en el hospital de mujeres que llegan porque no sienten moverse al bebé con una diabetes descompensada, que no han seguido controles y el bebé falleció adentro de la guatita, ¿ya? Eso es lo más peligroso. Si le quitamos la muerte, ya efectivamente, bebé grande, este bebé cuando nace se le puede bajar el azúcar afuera porque está acostumbrado a cargas tan altas de azúcar y su páncreas está funcionando a tal nivel de revoluciones, generando insulina para poder bajar este nivel de azúcar, que cuando nace el páncreas sigue secretando mucha insulina y el bebé no tiene los aportes de glucosa que tenía adentro de la guatita, entonces se le empieza a bajar el azúcar. ¿Ya? Y que obviamente eso puede llegar incluso a una hipoglicemia grave donde pueden convulsionar. Claro. Y si eso no ha pasado, a futuro, este bebé tiene más riesgo también de ser obeso, ser dislipidémico, tener hipertensión, tener infartos, un riesgo, estamos hablando de a largo plazo, por lo que se llama la teoría de la programación genética. Sí, todo esto es muy interesante. La matrona, a nivel de consultorio o la periferia de Temuco, por lo menos le entregamos nosotros clases en cuarto de matronería. Insistimos, por ejemplo, en este detalle del polidroamnios, cómo detecta la matrona, que a lo mejor no va a tener ecógrafo, pero quizás sí ahora, que se está acumulando un exceso de líquido amniótico, que es lo que usted llama polidroamnio. Lo detecta por un crecimiento anormal del útero. El útero crece de acuerdo a determinados parámetros a medida que va avanzando el embarazo, pero si supera esos parámetros, entonces la matrona tiene que sospechar un polidroamnio y derivar a la paciente al centro especializado.
Hay muchas causas del polidramnio, pero la diabetes gestacional es una de ellas. Sí, de hecho es la más frecuente. Y aún Ya. así este mismo polidroamnio puede generar una sobredistensión del útero que gatille contracciones. ¿Ya? Y por lo tanto, también otro de los riesgos para este bebé es un parto prematuro. Claro. Uf, pobre bebé que no tiene culpa. Bien, sigamos avanzando. Bueno, y como los riesgos para el bebé ya usted lo señaló. Creo que queda bastante claro, ¿no? Y como repito, el bebé es inocente. Entonces, ¿cuál es la obligación de la madre? Controlar su embarazo adecuadamente y cumplir las indicaciones de su ginecobstetra o de su matrona debidamente. ¿Ya? Eso es muy serio. Tiene que haber un compromiso de equipo. Uno son los profesionales y otro es la madre con su bebé. Nosotros hablamos del binomio madre-hijo, del binomio feto-embarazada. Complicaciones de la madre durante el embarazo o el parto. Sí, pues uno aquí tiene que recordar de que nosotros manejamos dos pacientes. Claro. ¿Ya? Es una dupla, como dijo usted. Sí. ¿Ya? Y que si bien tenemos riesgos para el bebé, también tenemos riesgos para la madre. ¿Ya? Claro. Dentro de esto está, en primer lugar, si uno fuera así como bien estricto, ya la macrosomía puede llevar a que la macrosomía del polidromio a un parto prematuro. Entonces, esta madre puede tener un parto prematuro. Puede tener más riesgo de terminar en cesárea porque el bebé es gigante. Ya como estos bebés, el de 7 kilos que nació hace un tiempo y que salió en la tele, ¿ya? Si es que no terminó en cesárea y llega en un trabajo de parto, tiene más riesgo de un parto instrumental, o sea, de terminar en un forceps, ¿ya? Más riesgo de desgarro, ¿ya? De lesiones del canal de parto, ¿ya? Producto de que el bebé es muy grande para pasar por ahí, ¿ya? Tiene más riesgo también de hacer una preeclampsia, de que se infecte tanto los desgarros perineales como la herida de una cesárea, ¿ya? Tiene más riesgo de que este útero, por así decirlo, cuando está en el trabajo de parto, está trabajando mucho para tratar de expulsar a un bebé grande, ¿ya? Y por lo tanto, este útero se cansa. Y es como, imaginen que uno está corriendo una maratón y dice, ya voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar a la meta, llego y me cansé y me caí y ya no sigo corriendo. ¿Ya? Claro. Y pasa lo mismo al útero, ya de que hizo tanta fuerza y fuerza y fuerza y fuerza, salió este bebé, ¿ya? Y el útero dice, se acabó mi trabajo, descanso. Y ese útero no se contrae, no se retrae, y por lo tanto la mujer sangra, 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 y no hay forma de parar el sangrado, ya que puede terminar con muchas transfusiones o incluso perdiendo el útero, porque el útero no se aprieta, y la única forma de cerrar la llave para nosotros puede ser a veces sacar el útero. sacando el útero. Claro, claro. Entonces, bueno, una vez más, la diabetes gestacional es un enemigo silencioso, pero un enemigo terrible, ¿ya? Que puede causar grandes daños, no tan solo en la embarazada, sino que también en el feto. ¿Y qué pasa con esta embarazada con diabetes gestacional? Una vez que ya tuvo su guaguito, que bueno, gracias a Dios nació bien, no tenía exceso de peso, ninguna otra patología, pero ¿qué pasa con la embarazada? ¿Qué hacen ustedes con ella? Bueno, en la mayoría de los casos, como le decía antes, no pasa nada, ¿ya? Pero es una alerta, ¿ya? Es un warning de decir, ¿sabes qué? Hay que cambiar el estilo de vida, ¿ya? Porque con un poco de resistencia a la insulina que le generó el embarazo ya se descompensó esta mujer, ¿ya? Por lo tanto, significa que si no cambia su estilo de vida, si no cambia los hábitos de decir voy a hacer más ejercicio, voy a comer mejor, no voy a subir tanto de peso, es una mujer que tiene un 50% de riesgo de hacer una diabetes a 2 a 5 años. ¿Ya? Y por lo tanto es algo peligroso porque uno dice una mujer joven, ya 30 años, diabetes gestacional, y que a los 35 años ya sea diabética, le quedan muchos años por vida todavía, donde esa diabetes puede complicarla, puede generar un daño en otros órganos y finalmente alterar su calidad de vida futura. ¿Es recomendable que tenga un nuevo embarazo? O sea, que tuvo diabetes gestacional.
O sea, no es una contraindicación de embarazo, pero sí obviamente uno le tiene que decir que tiene que cuidarse más porque lo más probable es que vuelva a ser una diabetes gestacional en el embarazo siguiente. Ahora, Eh, sí, diga nomás. no, y obviamente todas estas mujeres, una que habitualmente nos pasa de que después de que tienen el bebé se pierden de los controles, uno debería recalcar que no se pierda, que vaya a su consultorio y que se haga el EMPA, ya, que a los 3 meses posparto se repita el examen de la prueba de tolerancia a la glucosa para ver si es que persiste o no como diabética o si es que tiene algún grado de intolerancia a la glucosa que pueda ser manejable todavía en estos momentos. Ya, muy bien, muy bien. Todo esto es más fácil para las personas, para las embarazadas que viven aquí en Temuco o inmediatamente en la periferia. Es más complejo para la gente que vive en lugares alejados. Les cuesta más llegar a los controles, les cuesta más movilizarse, pero yo creo que tienen que hacer un esfuerzo para lograr lo que usted explica, pensando en cómo cuidar su vida y cuidar a su bebé para un futuro embarazo. Creo que así tiene que ser. Y, Eh, si- y además de cuidarse para el siguiente embarazo, recordar que ese bebé que van a hacer ahora los va a necesitar. claro, por supuesto que sí. No sé si hay alguna pregunta del público, señora Elizabeth. A ver, acá, ¿dónde podemos ver? Acá no veo ninguna, no veo ninguna, no veo pregunta. No hay consulta, me dice la señora Elizabeth, comentarios de otros temas. Bueno, bien, creo que ojalá que toda esta conversación tan interesante tenga repercusión en el público que nos escucha de un modo u otro. Le agradezco al doctor Sebastián Martínez el tiempo que ha dedicado a participar de este programa. Las preguntas fueron elaboradas por otra persona, no por mi persona. Sin embargo, creo que lograron cubrir las dudas de este tema que es tan importante, ¿no? Al comienzo del programa me presenté, pero no tenía puesto el audio, responsabilidad mía. Entonces, mi nombre es Galicia Montesino Latorre, soy cirujana pediátrica de la Universidad de la Frontera en este momento y del Hospital Hernán Enríquez hasta el año 2015. Y entiendo la importancia del trabajo en equipo, de nuevo, con los ginecobstetras, en este caso con las matronas, con el personal del equipo de salud, para evaluar la correcta evolución del embarazo. Y nosotros actuamos, como ya dije, cuando el feto necesita de alguna intervención como feto para corregir algunas anomalías que no vamos a mencionar ahora, o nos necesita para cuando nazca, cuando ya sea un bebé. Y todo eso lo hacemos en consenso con los ginecobstetras en un grupo que se llama medicina materno-fetal o diagnóstico antenatal. Conocemos los problemas antes de que el bebé nazca. ¿Alguna acotación final, doctor Martínez? O sea, recordar que es súper importante el trabajo en equipo. Nosotros no trabajamos solos, ¿ya? Eh, y la idea es no solo pensar en el equipo médico, por así decirlo, sino que ser equipo también con los pacientes, ¿ya? Claro. Para poder, lo que más mejora los resultados, en este caso, bueno, hablando de mi área, los resultados perinatales, es que haya una buena relación y una confianza en lo que es el equipo, en la relación médico-paciente, ¿ya? Y obviamente apoyado con todo el resto del personal de salud. O sea, nuestro trabajo no daría mucho fruto si no tenemos el apoyo de las matronas, de los nutricionistas, ya de los kinesiólogos, en este caso, ya. Así que recordar que cuando uno manda a una paciente a evaluación nutricional, por ejemplo, no es un castigo, sino que es porque necesitamos ese apoyo, ya necesitamos su Claro, ayuda. claro. Es importante entonces la relación empática, como dicen ahora, entre el especialista y la embarazada, para motivar a la embarazada a cumplir, a comprometerse, a hacer todas las indicaciones que se le entregan en beneficio de ella y de su bebé. Repito mis agradecimientos, doctor Martínez,
Ojalá me gustaría conversar con usted en otro momento, si nos encontramos, de otros temas muy interesantes, muy atingentes. Y muchas gracias de nuevo, que tenga una buena noche y estaremos considerándolo para una futura programación. Adiós. Muchas gracias a ustedes igual. Un gusto, doctora. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.